Los niños pueden pasar a sus clases. Ya, queridos amigos, queridos hermanos, estoy contento de poder compartir hoy día la palabra del Señor con ustedes y les invito a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Efesios 6. Voy a mencionar algo que el pastor Luis Miguel lo dijo en el primer servicio en los avisos, pero no lo dijo en el segundo. Importante. Sí, recuerde que vamos a necesitar harta flexibilidad en este cambio que vamos a tener. Y es importante que todos nosotros vayamos con nuestras Biblias. Vamos a estar probando un lugar nuevo, lo estamos conociendo. Entonces, siempre pueden haber fallas técnicas. Pero si vamos con la palabra del Señor, ya sea en formato físico o digital, no nos vamos a perder, ¿no es cierto?, de la exposición de su palabra. Así que vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Y dice así en el nombre del Señor. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Estamos finalizando una sección de Efesios que partió por allá en el capítulo 5 y que habla acerca de las relaciones interpersonales en la iglesia, entre los creyentes. Algunos también la llaman la sección del sometimiento. Partimos hablando de los esposos, ¿recuerdan? De la relación, ¿no es cierto?, entre los esposos en el matrimonio y tomando a Cristo como ejemplo. Después estuvimos 3 semanas hablando acerca de la relación padres-hijos, ¿recuerdan? Algo nos quiso decir el Señor con 3 semanas. Y ahora vamos a conversar también acerca de la relación entre siervos y amos. Pero, ¿sabe que si usted a lo mejor es primera vez que se enfrenta a este pasaje, la palabra siervo no es tan precisa? Porque quizás uno podría pensar que es alguien, obviamente, que es servicial, ¿no es cierto?, que es bien amable, que es bien atento. Pero la traducción correcta o la palabra correcta es esclavo. Por lo tanto, lo que Pablo le va a hablar a los efesios dice relación, ¿no es cierto?, en cómo se llevan los esclavos con sus amos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esclavitud, es bien poco probable que se nos venga a la mente alguna connotación positiva. Por lo general, no son buenos pensamientos cuando nosotros estamos hablando de esclavitud. La esclavitud se abolió hace muchos años ya. Y si bien ya no es legal, hoy sigue habiendo esclavitud ilegal. Orábamos recién por los niños, ¿no es cierto? Hay niños que actualmente son esclavos. Y hay personas adultas también que lo son de manera ilegal. Cuando nosotros pensamos quizás en esclavitud, a lo mejor estamos pensando, ¿no es cierto?, en personas que obviamente están privadas de su libertad y están privadas de derechos, quizás están siendo maltratadas en condiciones a lo mejor inhumanas y probablemente también se nos venga a la mente algún tema racial,
cuando nosotros pensamos acerca de la esclavitud. Pero, ¿sabe qué? En tiempos bíblicos, o por lo menos en los tiempos en que el apóstol Pablo nos habla acerca de la esclavitud, era otro tipo de esclavitud. De hecho, la esclavitud a la que Pablo se refiere era un tema social. Hay algunos documentos que hablan que, por ejemplo, en Roma, en tiempos bíblicos, casi el 50% de la población era esclava. Era casi un oficio. Muchas personas podían ofrecerse como esclavos a personas con dinero para poder pagar sus deudas y poder alimentar a sus familias. Era otro tipo de esclavitud. También estaban privados de sus derechos, al igual que quizás la esclavitud que nosotros conocemos vista de un punto de vista más occidental, pero era un tipo de esclavitud donde había de alguna manera una corresponsabilidad entre el amo y el esclavo. Incluso, si te tocaba un buen amo se preocupaba de todas tus necesidades mientras tú cumplieras funciones. Se preocupaba de que tú tuvieses techo, ropa, alimento, y no solo eso, sino que si tú estabas casado, tu familia también entraba, ¿no es cierto?, dentro de ese grupo de preocupación. A tal punto que algunos esclavos incluso podían llegar a comprar su libertad después de un tiempo. Era otro tipo de esclavitud. Nosotros hoy día como creyentes no avalamos ningún tipo de esclavitud terrenal. Nosotros somos libres hoy día. Sin embargo, si bien no existe la esclavitud actualmente, no hay personas que tengan derechos sobre la vida de otras personas, esta relación y esta necesidad entre una persona que necesita de otras para hacer trabajos y personas que necesitan trabajar para poder llevar al sustento al hogar, sigue existiendo. Ya no se llama relación esclavo-amo. Hoy día se llama quizás empleado-empleador o empleado-jefe. Y ya no se acuerda, ¿no es cierto?, comprando a otra persona y siendo dueña de otra persona, sino los acuerdos se llevan a través de contratos y derechos laborales. Y es en base al pasaje que acabamos de leer que el sermón de hoy día, el tema de hoy día lleva por título Trabajando de corazón para el Señor. Trabajando de corazón para el Señor. ¿Y qué significa trabajar de corazón para el Señor? 3 puntos me gustaría que pudiésemos ver hoy día. Uno siempre puede sacar mucho más, pero me gustaría que nos enfocáramos hoy día en 3 puntos. El primero dice que trabajando de corazón como para el Señor significa que trabajamos como esclavos de Cristo. Cuando nosotros decimos que trabajamos de corazón para el Señor, decimos que trabajamos como esclavos de Cristo, como siervos de Cristo. El segundo punto dice que cuando trabajamos de corazón para el Señor, trabajamos de buena voluntad. Trabajamos con buena voluntad. Y el tercer punto, cuando trabajamos de corazón como para el Señor, lo hacemos sin hacer acepción de personas, sin distinguir personas como el Señor también lo hace con nosotros. Entonces, le invito a que podamos revisar el primer punto y vamos a volver a leer los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Efesios. Trabajar como esclavos de Cristo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben lo primero que Pablo le dice a los efesios en estos 2 versículos? Que los efesios, le dice, iglesia en Éfeso, ustedes tienen 2 señores, tienen 2 amos, tienen un amo terrenal y tienen un amo celestial. Tienen 2 amos, tienen 2 señores. Y también junto con eso les dice, está inmerso en este texto, que el amo celestial, que es Dios, es superior al amo terrenal. Dios es superior a cualquier amo terrenal.
Y que así como nosotros servimos a Dios, a nuestro Señor celestial, a nuestro amo celestial, también debemos servir de la misma manera a nuestros amos terrenales. En nuestros tiempos ya no tenemos amos, tenemos jefes. Entonces, de la misma manera que servimos a nuestro Señor, debemos también servir a nuestros jefes. El Señor le está pidiendo a la iglesia en Éfeso, a aquellos que son esclavos, aquellos que trabajan sirviendo a otras personas, que sirvan a sus amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué querrá decir esto? Esta palabra temor ya la habíamos abordado en esta misma sección cuando hablamos de los esposos. Cuando las esposas, ¿no es cierto?, tenían que servir también y seguir el liderazgo de sus esposos con temor, como a Cristo, como al Señor. Este temor no habla de miedo precisamente, sino habla de respeto. El Señor nos está pidiendo a través de su palabra que sirvamos a nuestros jefes con respeto, pero también sabiendo que son autoridades. Con temor y temblor es reconocer que hay un respeto porque son una autoridad que han sido puestas por el amo celestial, permitidas por él, pero también son autoridades y que en el contexto laboral también tienen una cuota de poder para tomar decisiones. El Señor nos está pidiendo que a nuestros jefes los respetemos sabiendo que son autoridades permitidas por Dios y que les sirvamos como si sirviéramos a Dios mismo, a nuestro Señor. Y aquí pueden pasar hartas cosas, porque cuando empezamos a hablar de jefes, quizás ustedes empiezan a pensar en sus jefes. Y si esas risitas a lo mejor es porque no son muy buenos jefes. Puede pasar, a mí no me ha tocado, que los jefes son los pastores en este minuto. Son buenos jefes. Pero puede pasar en algún minuto, ¿no es cierto?, de nuestra vida que no tengamos buenos jefes. Y quizás tengamos que lidiar con más de algún pesar. Pero ¿sabe qué? Usted no debe olvidar que su respuesta al Evangelio del Señor, a la palabra del Señor, no depende de la otra persona. No depende de eso. No depende de cómo el otro responda, va a ir también mi actitud. Mi respuesta siempre va a ir pensando en que yo tengo un Señor en los cielos y que yo le sirvo a Él. Entonces nos vamos a encontrar en nuestra vida que a veces no vamos a tener buenos jefes, pero ¿sabe qué? A su Señor celestial esto no pasa desapercibido. De Él es la justicia. Confíe en su Señor y entréguele toda la confianza a Él. Y junto con pedirnos, ¿no es cierto?, que sirvamos con temor y temblor, ¿no es cierto?, con respeto y reconociendo que son autoridades, también se nos dice que sirvamos a nuestros jefes con sencillez de corazón. ¿Cómo? Adivine quién. Como a Cristo. Con sencillez de corazón. Y esto se refiere a que sirvamos de forma íntegra, sincera y honesta. Es bueno preguntarse, ¿somos a veces sinceros y honestos con nuestros jefes? A veces sí, a lo mejor, y a veces no. El Señor nos recuerda que debemos hacer todo con sencillez de corazón. El trabajo que nosotros realizamos frente a nuestros jefes es una respuesta externa de algo que pasa en nuestro interior, de la relación que nosotros tenemos con Cristo. El creyente todo lo hace como para el Señor. Eso dice, por ejemplo, Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es importante. Todo, aquí no hay términos medios, es un absoluto. Todo lo que hacemos, incluyendo nuestro trabajo, debemos hacerlo como para el Señor. Todo lo hago como para Él. Por lo tanto, yo debo servir a mis jefes de forma íntegra, sincera y honestamente. Con sinceridad, porque si no,
podemos caer también en el pelambre, en la murmuración, en empezar a hablar por el lado, cosas que quizás yo debería decirle de frente a mis empleadores, con honestidad, no olvidando el amor del Señor, pensando que mi trabajo también refleja a Cristo, porque lo hago como para Él. Sirvo sincera y honestamente a mis jefes como si sirviera a Cristo mismo. Y esto es importante, porque cuando no somos sinceros y honestos en nuestros trabajos, podemos hacer lo que el mismo verso 6 habla, de que podemos empezar a servir al ojo. Y esto es aparentar. Puedo hacer mi trabajo aparentando o viendo, ¿no es cierto? O hacerlo bien solamente cuando mi jefe me esté mirando, buscando a lo mejor algún beneficio. O quizás no hacer algo porque lo encuentro denigrante, porque lo encuentro que no es para mí. ¿Sabe quién nunca trabajó para el ojo humano y siempre para honrar a su Padre? Jesús. Jesús. ¿Sabe usted que Jesús hizo un trabajo de esclavo? Él lavó los pies de sus discípulos. Y lavar los pies de otros era lo más denigrante que un esclavo podía hacer. Si había un trabajo más denigrante, era ese. Y Jesús lo hizo. Y no le importó lo que el resto pensara de él, porque él lo hizo con amor. Eso está en Juan capítulo 13, versículos del 2 al 8. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús hizo la labor más denigrante que un esclavo podía hacer, que era lavarle los pies a otros. Y no le importó lo que dijeran de él. Él no trabajaba para que lo miraran. Él trabajaba para honrar a su Padre, para honrar al Señor. Por eso que el primer punto es que nosotros debemos trabajar como esclavos de Cristo. Incluso la persona a la que le lavó los pies también lo traicionó. Y al Señor no le importó. Nosotros debemos servir y trabajar como Cristo lo hizo. Aunque ese trabajo a lo mejor no nos guste, no sean bien vistos. Como tampoco debemos hacer trabajo para que nuestros jefes nos vean. Porque el que nos está viendo en cada momento es nuestro Señor celestial, nuestro amo celestial que está en los cielos. Y sabe que el apóstol Pablo era un fiel seguidor de Jesús. Fíjese cómo él parte dos de sus cartas. Él dice, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo tenía las credenciales para haber puesto otra declaración en su presentación. Era una persona muy culta, era una persona letrada, hablaba más de un idioma. Pero él decidió vivir, ¿sabe cuál es la traducción de acá? En griego es doulos, que significa esclavo. Él decidió presentarse frente a los romanos como un esclavo del Señor, como alguien que sirve a Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Se presentó en la carta a los filipenses de la misma manera, junto con Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz. A Pablo no le importaba lo que dijeran de él, no le importaba sacar sus credenciales. A él lo que le importaba era lo que su amo celestial pensaba de él. Por eso que él no servía al ojo de nadie. Y todo lo que hacía, lo hacía de corazón, porque esa es la voluntad del Señor. Que le sirvamos, que sirvamos como esclavos de Él, como hijos de Él. El Señor pide que sirvamos con integridad de corazón. Entonces es bueno preguntarnos,
¿No estaremos trabajando bien solo cuando el jefe me está mirando? ¿No estaremos trabajando o haciendo nuestra labor cuando nos miran? ¿O para dar una imagen que no es real? ¿O porque a lo mejor queremos otra cosa? ¿O a lo mejor queremos ser jefes? A lo mejor queremos alguna jefatura. ¿Tiene algo de malo o postular o tener alguna jefatura? Nada de malo. Nada de malo si tu corazón está bien alineado con el de Cristo. Pero si tus motivaciones están erradas, tiene todo malo. ¿Estoy trabajando con integridad ante mis jefes? Si no me caen bien, el Festival del Pelambre. Incluso es tal el grado de integridad que pide el Señor, que hay cosas que se dan en la pega que son bastante importantes. Como por ejemplo, hay empresas que son más grandes, otras que son más pequeñas, pero a lo mejor puedo tener una de las jefaturas. Yo puedo ser a lo mejor bien proactivo en mi trabajo y puedo ser muy creativo y siempre quiero hacer, cosas para que salgan bien, para que la empresa crezca, para que todos ganemos. Pero a lo mejor hay un jefe que siempre le pone peros a mis ideas. Hay que tener cuidado con nuestros corazones, porque se puede albergar esa idea de quizás empezar a hablar con otros compañeros de trabajo para saltarme la autoridad que el Señor ha puesto en ese lugar también. O empezar a plantear mis ideas con otras personas para llegar a los jefes de más arriba, empezar a ganar adeptos. Hay que tener cuidado con nuestro corazón porque un creyente va de frente, va con transparencia, con integridad. Hablar por el lado, empezar a buscar adeptos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama lobby. Y es tan poco ético que está regulado por ley en nuestro país. Nosotros debemos ser íntegros. Íntegros, pero no ante las personas únicamente, sino hay un Señor que nos está mirando en los cielos. Hay un Señor que nos mira y que ve y que observa que nuestra manera de trabajar también habla de ese amo, de ese Señor al que servimos y que es Dios y que está en los cielos. Debemos ir siempre con transparencia a hacer nuestro trabajo. Y es así como trabajamos, de corazón como para el Señor. Por eso que el primer punto, ¿no es cierto?, es que trabajamos como esclavos de Cristo, como siervos de nuestro Señor. El segundo punto habla de que junto con trabajar como esclavos, como siervos de Cristo, también trabajamos de buena voluntad. Leamos los versículos 7 y 8. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sabe dónde pone el foco el Señor en estos dos versículos? En la motivación. En la motivación que tengo para trabajar. Si mi trabajo lo hago de buena o de mala manera. Si me esfuerzo en hacer un trabajo bueno, de calidad, o como salga. Si lo hago de buena o de mala gana. Si voy con ánimo o no voy con ánimo a mi trabajo. ¿Sabe qué? Jesús está presente en mi vida y el poder transformador de Él también cambia mi actitud hacia mi trabajo. Él también tiene el poder de cambiar mi actitud hacia mi trabajo. ¿Sabe qué? La carta a los filipenses la escribió el apóstol Pablo. ¿Sabe dónde la escribió? En la cárcel. En una cárcel romana por trabajar para Cristo, para el Evangelio. ¿Y sabe lo que escribió en el capítulo 4, verso 4 en adelante? Él escribió, regocijaos en el Señor algunas veces. ¿No? Me equivoqué. Regocijaos en el Señor siempre. Algunas versiones dicen alegraos. Otra vez digo, regocijaos. Fíjense, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. No me pagaron todo este mes. No encuentro trabajo. Mi jefe me odia. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces en el trabajo somos más quejones que agradecidos. La queja, usted tiene que estar atento a sus palabras, porque la queja es un síntoma de cómo está mi relación con el Señor. El trabajo en el que usted está hoy día, gane poco, gane mucho, sea donde quiera que esté, se lo dio el Señor. Y debemos estar agradecidos de eso. Es un trabajo que el Señor le ha entregado. Así como el Señor sirvió con amor y alegría a sus discípulos, lavándole los pies, nosotros también, en el trabajo en el que hoy el Señor nos tiene, también debemos hacerlo con esa misma alegría y con esa misma sencillez. Jesús nunca tuvo una queja y trabajó con esmero, con esfuerzo. Y saben que muchas veces en esta vida el Señor va a permitir distintas circunstancias. Y a lo mejor hay labores que no nos van a gustar hacer. Pueden pasar muchas cosas. Puede haber una crisis y no hay mucho trabajo y encontré algo en particular y no me gusta. Pero también hay que tener ojo con los pensamientos y con las cosas que pasan en nuestra vida. Cuando de repente vengan frases como, yo no estudié para esto. ¿Cómo yo voy a estar haciendo esto? ¿Cómo yo voy a estar limpiando si yo no estudié para esto? O tantos años de preparación para que no me valoren, para que no me pesquen, para que no me digan nada. Debemos llevar una vida de gratitud y tener mucho cuidado con la queja y agradecer al Señor por el trabajo que tenemos. Elevemos nuestra mirada. Hay que elevar la mirada y recordar que nuestro Dios es soberano, que como hay amos terrenales, hay un Señor terrenal que todo lo sabe y que ha permitido que estemos en la situación en la que estamos también. Pero recordar el ejemplo de Jesús. Marcos en el capítulo 10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor es nuestro mayor ejemplo. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar con ánimo, con gratitud. Quizás no es el trabajo que usted deseaba, no es el trabajo que usted esperaba, pero ese trabajo, sea cual sea, si es honesto y se hace en integridad, se lo dio el Señor. Y es para bendecir a otros también. El verso 8 nos habla de hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien emerge de un corazón que está alineado con Cristo. Y nos habla de estas recompensas. Un corazón alineado con Cristo hará buenas obras. No es al revés. Nosotros no hacemos buenas obras para estar alineados con Dios. Dios se alinea, nos alineamos con Él. Y de la relación con Él, el fruto emerge y salen estas buenas obras. No podemos hacer cosas para ganar el favor de Dios. Cristo ya lo ganó en la cruz. Cristo ya lo ganó. Las cosas que pasan aquí en la tierra no pasan desapercibidas para nuestro Señor. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. Le es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno en su trabajo y no lo hace, está ofendiendo a nuestro Señor. Quizás este pueda ser un tiempo también para pedir perdón por la forma en que afrontamos nuestro trabajo como empleados. Porque a lo mejor no hemos sido lo suficientemente agradecidos con Él. También podrían pensar, bueno, yo estoy cesante, así que este sermón no es para mí. Yo estoy desocupadito, yo estoy jubilado. Pero ¿sabe qué? Estar cesante no significa estar desocupado. Porque buscar trabajo también es trabajo. Y si hoy día no tiene un amo terrenal, hay un amo celestial que lo está viendo. Buscar trabajo también es trabajo. Y servir en la iglesia también es trabajo. Trabajamos para nuestro Señor, para el servicio, para bendecir a toda la iglesia. Recuerden que tenemos un amo celestial que nos está mirando, que está en el cielo y que está observando también cómo trabajamos. No tiene nada de malo estudiar
para poder a lo mejor llevar más recursos al hogar, para poder tener a la familia en una mejor situación, para poder ofrendar más a la iglesia, bendecir a más hermanos. Pero si tu motivación para ser jefe, para crecer, es a lo mejor tratar de tapar alguna herida que hay en tu corazón, de poder o querer tener reconocimiento a través de lo que haces, estás mal enfocado. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, que Él alinee nuestro corazón con sus deseos. El trabajo habla acerca de Él, habla a otros acerca de Él. Debemos recordar que le servimos a un amo celestial que nos observa día a día. Y el tercer punto, el primero, ¿no es cierto? Trabajamos con el corazón como para el Señor porque somos esclavos de Cristo y trabajamos como siervos de Cristo. Trabajamos con ánimo, con buena voluntad, alegres y regocijados, ¿no es cierto? Como decía Pablo, con el trabajo que tenemos. Y el tercer punto dice que también trabajamos sin hacer acepción de personas. Trabajamos sin hacer acepción de personas. Versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quizás lo que a lo mejor tienen alguna empresa o son jefes, pueden decir, bueno, todo lo que se habló eran 3 puntos, el último punto es para los jefes nomás. Pero aquí dice, y vosotros, amos, haced lo mismo. Por lo tanto, todo lo que conversamos también es para aquellos, obviamente, a los cuales el Señor les ha dado la posibilidad de tener un cargo de responsabilidad, una jefatura en sus trabajos. Todo lo que conversamos también es para ellos, para ustedes. Pero también le agrega otras cosas más, como por ejemplo, dejando las amenazas. Para el Señor no hay distinción de personas. Gálatas 3:28, por ejemplo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay distinción de personas. El Señor no tiene favoritos. Lo que el Señor le está pidiendo a los jefes, o a aquellos que tienen, ¿no es cierto?, estos cargos de responsabilidad en la iglesia, es que todo lo que nos ha venido diciendo a través de las relaciones interpersonales son como la relación que tenemos con Cristo. Entonces, si están en una posición de liderazgo, el liderazgo en sus trabajos tiene que ser como el de Cristo, como Cristo. Por lo tanto, el Señor nunca amenazó o amedrentó a sus discípulos. ¿Cómo era el liderazgo de Jesús? Humilde y servicial. Predicaba con el ejemplo. Él consideraba al otro como superior. Esto no quiere decir que obviamente si tengo una responsabilidad yo tenga que hacer cumplir las cosas que hay que hacer en el trabajo. Hay labores, hay tareas que hay que cumplir, si no, ¿para qué vamos al trabajo? Pero todas esas decisiones tienen que pasar por el filtro de las Escrituras. Tienen que ir con las motivaciones correctas, pero no amenazando ni amedrentando a aquellos a los cuales el Señor ha puesto a mi cuidado. No olvidemos que hay un Señor celestial por sobre cualquier otro jefe. Debemos tratar a los empleados con justicia, siendo justos, sin considerar a unos más que a otros, con igualdad, sin favoritismos ni discriminación. Porque podría pasar que a lo mejor alguien que tiene un cargo de jefatura, si tiene a lo mejor alguien que nunca le cuestiona nada, que siempre le dice que sí, se convierta en su favorito. Eso no debería pasar. O debería pasar. Y que por el contrario, ¿no es cierto?, aquel que quizás a lo mejor puede ser un poco más rebelde, un poquito más chúcaro, o que no le dé el favor siempre en todo,
lo empezamos a dejar de lado y a tener un trato no igualitario con todos los empleados. El Señor no hace acepción de personas y nos ama así como somos. Él nos hizo. Y es el mismo ejemplo que el Señor también está buscando que los jefes puedan tener también en sus trabajos. Entonces el consejo es abandonar las amenazas y tener un liderazgo como el de Cristo. Tener un liderazgo en humildad y en sencillez como la que tuvo el Señor. Un liderazgo servicial. Porque no olviden que si ustedes tienen un cargo de jefatura, ese cargo ha sido dado por el Señor. Ha sido puesto por Él como una responsabilidad ante Dios primero. Para el Señor no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. No hay favoritismo. Por lo tanto, como para Él somos todos iguales, nosotros también debemos tratar a los demás con igualdad. A pesar de que a lo mejor no siempre, ¿no es cierto?, hagan lo que nosotros les pedimos. No podemos hacer acepción de personas ni por raza, ni por condición social, ni educacional, o porque no me gusta su forma de ser. Eso no es bíblico. Eso no le agrada al Señor. Entonces, cuando decimos que trabajamos, ¿no es cierto?, de corazón como para el Señor, debemos recordar estos 3 puntos, ¿no es cierto? Trabajamos como esclavos de Cristo, trabajamos de buena voluntad con ánimo y también trabajamos, ¿no es cierto?, sin hacer acepción de personas. Pero a mí me gustaría tener un interludio antes de terminar, ¿cierto? Un pequeño bloque, un apartado. Porque hace algunos domingos atrás se nos expuso que antes que hacer hay que ser. Antes que hacer hay que ser. Y todas estas secciones o todos estos ejemplos dentro de esta sección de la carta a los Efesios que habla de las relaciones interpersonales y del sometimiento, uno podría verlas como una serie de obras que yo tengo que realizar y sobre las cuales el Señor va a estar contento. Pero ¿sabe cómo usted puede ser un mejor empleado? Primero, aprendiendo a ser un siervo de Cristo. Nada va a reemplazar mi relación con el Señor. ¿Usted quiere ser un mejor esposo? Mejore su relación con el Señor. ¿Usted quiere ser una mejor esposa? Tenga una relación más profunda con Cristo. ¿Quiere ser un mejor padre, un mejor hijo? Primero, seamos hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Te quiere ser un mejor empleado? Sirva al Señor. Toda relación que nosotros tengamos va a emerger de la relación que tenga con Cristo. No puede ser al revés. No puede ser que yo tome esta sección de la carta a los Efesios y diga, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, para luego decir, ya Señor, ahora sí. No es así. No es así. ¿Usted quiere ser un mejor jefe? Mire, observe y deleítese en el servicio que Jesús tuvo, cómo Él lideró, cómo Él llevó a sus discípulos, cómo Él le habló a las personas, cómo Él consideró a la gente. ¿Quiere ser un mejor empleado? ¿Quiere honrar al Señor con su trabajo? ¿Quiere ser agradecido aunque su trabajo no le guste? Mejore su relación con Cristo. Y el Espíritu Santo lo va a animar, lo va a iluminar y le va a mostrar el camino. Cuando hay rebeldía, cuando hay queja, es porque mi relación con el Señor no está bien. No está bien. No va a partir al revés. Ninguno de los ejemplos de esta sección va a partir al revés. Yo no voy a aprender a ser un buen líder en mi hogar si primero no me dejo liderar por Cristo. Y entiendo y aprendo de su liderazgo. Y lo mismo con este texto. Cuando nos dice el texto, como a Cristo, es una clara señal de cómo nacen las relaciones en la iglesia. Primero Cristo, mi relación con Él. Y de eso va a emerger mi relación con mis hermanos. Aprendo a ser siervo y luego sabré lo que es ser un buen empleado. Mi relación con el Señor hará brotar también la relación con mis pares. Ahora sí, para terminar.
Preguntémonos, ¿cómo trabajamos de corazón para el Señor? Miremos el servicio de Jesús. Siendo esclavos de Cristo, esclavos del Señor. Trabajar agradecidos y con ánimo, de buena voluntad, dando gracias por lo que el Señor me da y por lo que no me da, y confiando que Él me va a sustentar. Que mi dignidad y que mi identidad no está en mi trabajo. Y tercero, sin hacer acepción de personas, sin buscar favoritismos ni nada, trabajando siempre con integridad y con honestidad. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos nuestras falencias, reconocemos nuestras limitaciones. Señor, te pido que nos ayudes. Señor, te pedimos perdón si hemos, Señor, considerado el trabajo como algo sin valor. O por otro lado, si hemos considerado, Señor, el trabajo como lo que me da valor. Señor, te pedimos perdón porque tú nos pides que en todos te demos la gloria, que en todo te reconozcamos. Y eso incluye mi trabajo. Señor, ayúdame a ser un buen empleado. Ayúdame a ser un buen trabajador. Pero que eso no sea algo para que mi imagen sea la que sobresalte, sino que a través del trabajo que tú me has dado, te puedan ver a ti. Enséñanos, Señor, a trabajar como esclavos, como siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a trabajar siendo agradecidos, de buena voluntad. Y ayúdanos, Señor, a poder trabajar sin discriminar. Te pedimos, Señor, que nos perdones todas nuestras faltas, si hemos sido poco íntegros, si hemos sido irrespetuosos con las personas que has puesto por autoridad en nosotros. Y por otro lado, si nos has dado cargos de responsabilidad y hemos sido abusivos y tampoco hemos trabajado con integridad y tampoco hemos mostrado tu liderazgo, perdónanos, Señor. Te damos gracias porque incluso en estas cosas que son tan cotidianas, se refleja nuestra relación contigo. En estas cosas tan cotidianas nosotros podemos ver, Señor, también cuán maravilloso eres y cuántas falencias tenemos sin ti. Señor, queremos reenfocar, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Te necesitamos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.